La Fundación Mi Ángel de Amor presenta La caída de un ángel, con Sandra Bueno. El duelo es una respuesta emocional normal ante una pérdida. Se denomina duelo al proceso de adaptación psicológica a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional. En este proceso se pasa siempre por diferentes fases. Los expertos consideran que dichas fases son 5. Estas 5 fases no tienen por qué ser consecutivas y una vez pasadas se pueden volver a pasar por ellas como fase normal del proceso. Hoy analizaremos las 5 fases de un proceso de duelo sano. Empecemos por la negación. En esta fase, la persona no lo puede creer y no acepta la pérdida. Es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. El impacto emocional ante la noticia puede ser tan grande que en algunos casos la persona llega a sentir una especie de anestesia emocional que le impide aceptar lo ocurrido. Es frecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. En esta fase es muy común oír a la persona afectada decir, por ejemplo, no creo que sea verdad, es como si estuviéramos viviendo una pesadilla, e incluso con actitudes de aparente entereza emocional o de actuar como si no hubiese pasado nada. La negación puede ser más sutil y presentarse de un modo difuso o abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea irreversible, cuando en muchos casos lo es. La siguiente es la fase de negociación. En esta fase se comienza a conectar con la realidad de la pérdida, al tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento, pese a haber sido informado de que no hay cura posible. O el que cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. También en los momentos previos a la muerte se puede intentar recurrir a Dios o a otra fuerza sobrenatural para negociar que la pérdida no ocurra. Es una etapa en la cual se intenta poner soluciones a la situación de pérdida. A veces son soluciones irreales, pero que ayudan a ir elaborando la situación nueva y adaptarse a ella. Puede ocurrir que el doliente negocie con la vida o con el destino para que a cambio de algo se reponga la pérdida. Por ejemplo, pensar que si dedica su vida a ayudar a los demás, podrá entonces despertar y descubrir que todo ha sido una pesadilla. O retroceder al pasado con la idea de que las cosas hubieran sido diferentes si hubiera hecho otra cosa. Es decir, no acepta que el ser querido ha desaparecido e intenta de forma mágica que sea restituido. Aunque poco a poco en esta fase la persona doliente va viendo que las cosas son como son y no puede cambiar y va adaptándose a pequeñas cosas de la vida cotidiana. Es decir, va encontrando soluciones en su vida real al problema de la adaptación, a su nueva situación vital, emocional y social sin la persona querida. Otra de las etapas es la depresión o tristeza. En esta fase la persona se siente triste, abatida, sin ganas de hacer nada. Normalmente la persona que padece el duelo suele valorar el estado de ánimo depresivo que padece como normal. Recordemos que es un proceso difícil de conllevar, sufrimiento hasta que se pasan las fases del mismo. Es normal estar triste ante la pérdida de un ser querido, aunque hay que estar vigilante a que esa tristeza no pase a ser una depresión real. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina esto fase de depresión, sería más correcto denominarla
pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. Se puede atravesar por un estado depresivo que con el tiempo va desapareciendo. Se asume la realidad de que el ser querido ya no está con nosotros. La persona se recompone ante la pérdida y reorganiza su vida teniendo en cuenta su ausencia. Veamos ahora la etapa de la ira. Después de la tristeza y a veces junto con ella aparece un estado de enojo con el mundo, de enfado, de irritabilidad, de sentimientos de injusticia, de desamparo, de rebeldía, que se pueden manifestar con conductas o actitudes agresivas o también hostiles con el entorno. A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden atribuirle la responsabilidad de una pérdida irremediable a otra persona. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del ser amado. Aparecen sentimientos como la rabia y el enfado. Estos pueden ir dirigidos hacia el fallecido, los hechos que rodean la muerte, hacia personas cercanas que hayan estado cerca del fallecido o involucradas en el suceso. Y así, personas que nada o poco han tenido que ver con lo ocurrido. En algunos casos, la rabia también puede ser dirigida hacia uno mismo, pudiendo ocasionar sentimientos de culpa ante lo sucedido. Todo ello puede suceder sin que se haya tenido responsabilidad alguna ante lo ocurrido. Ahora hablaré de la etapa de la aceptación. En la fase final, las emociones se equilibran y se canalizan poco a poco de forma correcta al entorno y a las personas que nos rodean. Supone la llegada de un estado de calma asociada a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos normales en la vida. Los pensamientos se adaptan a la realidad y vuelven a ser funcionales y las conductas se adaptan a nuestra realidad cotidiana. Los recuerdos de la persona que ha fallecido se colocan en su sitio y las emociones dolorosas del proceso de adaptación dan lugar a unos sentimientos menos intensos y en algunas veces incluso agradables al recordar con cariño a la persona que ya no está con nosotros. Con la aceptación se termina el proceso del duelo de manera sana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ellos. Aunque el duelo es un proceso personal, también es importante su lado social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios, como compartir el dolor con los otros y con la elaboración simbólica que a menudo dan sentimientos trascendentes a la pérdida. Estas fases y su duración varía de persona a persona, pero pasar por todas ellas es el proceso de ajuste normal, por lo que en casos de que no aparezca ninguno de los síntomas patológicos, lo único que tenemos que hacer es apoyar emocionalmente a la persona que está pasando por el proceso del duelo y esperar a que el proceso termine por sí mismo. Para iniciar una terapia de duelo, debemos de estar atentos a los siguientes factores. Cuando el duelo por la pérdida de una persona dura demasiado tiempo y cuando los mecanismos de defensas naturales para superar la pérdida parecen fallar, podemos encontrarnos ante un duelo patológico. En caso de que aparezcan síntomas que nos indiquen que el proceso del duelo no se está desarrollando de forma normal, hay que acudir a un especialista lo antes posible para iniciar un tratamiento específico. El proceso de la terapia es el principio para integrar emocionalmente la pérdida y vivir las fases como parte natural del proceso del duelo. Los especialistas en el tema del duelo han propuesto 4 tareas que de forma práctica puedes realizar para evitar que el duelo se convierta en patológico. La tarea 1
consiste en aceptar la realidad de la pérdida. Esta primera tarea es básica para seguir haciendo el trabajo del duelo. Aunque parezca algo evidente, incluso si la muerte es esperada, como sucede en los casos de enfermedad terminal, en los primeros momentos casi siempre existe la sensación de que no es verdad, una sensación de incredulidad que generalmente se resuelve en poco tiempo. En la tarea 2 se trabajan las emociones y el dolor de la pérdida. Aquí los expertos hacen referencia tanto al dolor emocional como al dolor físico que muchas personas sienten tras una pérdida significativa. Es importante reconocer los sentimientos que ésta despierta y no intentar evitarlos, sentir el dolor plenamente y saber que algún día pasará. La tarea 3 recomienda adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. La realización de esta tarea implica cosas muy diferentes en función del rol del fallecido y del doliente y de la relación que existió entre ambos, pues no es lo mismo el que el fallecido sea el padre, la pareja o un hijo. Y por último, en la tarea 4 hay que recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Básicamente se trata de poder continuar la vida de un modo satisfactorio, sin que el dolor por la pérdida impida la vivencia plena de sentimientos positivos respecto a los otros. Se considera también el duelo como un proceso activo en el que cada persona lo supera de forma diferente en función de los recursos que disponga y de la naturaleza de la pérdida. Según algunos investigadores, estas tareas no se superan en un orden determinado, ni se resuelven todas totalmente para el resto de la vida. Para terminar, recuerda que en la Fundación Mi Ángel de Amor te ofrecemos terapia para el duelo, que te ayudará a que pases por todas estas etapas de forma sana, impidiendo que te detengas de forma patológica en cualquiera de ellas. Asimismo, te ayudamos a prevenir que puedas entrar en un estado depresivo. Recibirás una atención personalizada online. Contáctanos para pedir una primera consulta al teléfono que aparece ahora en pantalla. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y déjanos tus comentarios que para nosotros son muy importantes. Como siempre, te mando un abrazo con el corazón.